con los sacerdotes, es decir, saduceos, que le dicen, ¿y con qué autoridad haces tú estas cosas? Y él les ve la mala intención y les dice, bueno, si me decís si el bautismo de Jesús, perdón, el bautismo de Juan venía del hombre o de Dios, pues os contesto con qué autoridad hago esas cosas. Y ellos no quisieron contestar porque si contestaban que venía de Dios, entonces ¿por qué no le hicisteis caso? Y si decías de los hombres, pues hubieran tenido a todo el pueblo encima. En realidad la autoridad le viene de la misma fuente que la de Juan. Y empieza a ser muy duro con ellos. Le habla de la parábola de los dos hijos, que a los dos el padre le dice que vaya a trabajar a la viña. Uno le dice que sí, pero no va, y el otro dice que no va a ir, pero sí va. Y les dice, las meretrices os predecerán, es decir, los está poniendo incluso por debajo de las prostitutas. Eso para un judío en esa época era súper fuerte, o sea, les está diciendo tú eres menos que una prostituta. Y les habla de los viñadores homicidas, eh, que un señor alquiló el terreno a varios viñadores y mandó luego primero a sus criados para que recogieran el fruto, para que le pagaran la parte del arriendo y a unos los mataron y a otros los dejaron heridos. Y aquí está la lista de los profetas a los que mataron. Amós, Isaías, Miqueas, Jeremías, Ezequiel y Zacarías. Y le presentan una monedita. Esta monedita que dice Tiberio César Divi Augustus Filius. Es decir, Tiberio César, hijo del divino Augusto. Y le dicen, bueno, primero le dicen, ¿es lícito pagar el impuesto? O sea, ¿tú crees que deberíamos pagar el impuesto? Obviamente también tiene trampas. Si él contesta que no, tienen de qué acusarlo ante los romanos, y si él dice que sí, eh, queda mal ante el pueblo, porque obviamente los romanos eran fuerza de ocupación y eran como prácticamente ellos pensaban o decían que les estaban robando, y en realidad era eso. Las guerras son todas al final de pillaje y de robo. Eh, y entonces él les dice, pues así como esto dice que es del Tiberio César, pues dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Esto también nos tiene que servir como enseñanza. Eh, a mí siempre me ha parecido un error mezclar política con religión. Eh, Son dos cosas diferentes. El César es el César y Dios es Dios. Y normalmente cuando se mezclan es para utilizarlas de una manera o de otra, y yo no creo que la religión se deba utilizar, personalmente, es lo que yo pienso. Aunque haya gente que piense que sí, que se pueden utilizar, a mí no me parece, ¿vale? Eh, los saduceos le hablan de 7 hermanos que fueron maridos de la misma mujer, y les dice que al final eh, Jesús les dice, pues le preguntan los saduceos, bueno, ¿y de cuál de los 7 va a ser la esposa? Y dice, no, es que cuando ya estemos con Dios, definitivamente, después del juicio, bueno, él no dice después del juicio final, después del juicio final, lo único que va a importar es que estamos con Dios. Ya no nos va a importar si fue mi mujer, si no fue mi mujer, si fue mi hijo, si no fue mi hijo. Estamos con Dios, que es lo máximo. Ahora, antes del juicio final, sí está lo que la Iglesia llama la comunión de los santos, es decir, los lazos que tenemos con nuestros hermanos, con nuestros amigos, con nuestra madre, con nuestros hijos, esos sí importan. Y si en este momento, por ejemplo, yo le rezo a San Andrés, pues San Andrés me tendrá como una persona especial y me hará caso y pedirá por mí ante Dios. Pero ya va a llegar un momento en que estemos con Dios después del juicio final y ya no va a importar
ya no van a importar los lazos. Les habla del primer mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas, el prójimo como a ti mismo. Hay mucha gente que toma los mandamientos como una carga. Y yo estoy convencido de que Dios nos puso los mandamientos simplemente para que podamos ser felices. Imaginaros un mundo donde fuera lícito mentir, donde fuera lícito matar. No seríamos felices. Donde fuera lícito tratar mal al padre y a la madre. Es absurdo. Y por supuesto no tratar mal a Dios. Entonces, los mandamientos están hechos, no son, hay mucha gente que se los toma como una carga. Yo pienso que al contrario, es una prueba más de su misericordia y de su amor por nosotros. Les vuelve a decir, hay de vosotros escribas y fariseos. Recordemos que lo otro era con los sacerdotes a quien les había dicho, es decir, a los sacerdotes que eran saduceos, que iban a quedar por debajo de las prostitutas. Hay de vosotros escribas y fariseos. Les está diciendo, los escribas eran los que copiaban las escrituras muchas veces, y a los fariseos, que sabemos quiénes eran los que tenían 613 preceptos. ¿Por qué? Porque cuidan lo externo, solamente lo externo, pero Dios ve en el corazón de cada uno. Tenemos que rezar de corazón, o sea, tenemos que hablar con el corazón, así como hablamos con un hijo, como hablamos con nuestros padres. Con ese mismo corazón tenemos que tratar a Dios y hablarle al oído y abrazarlo y decirle que lo queremos. Y ya pasamos al martes. Recordemos que las viudas eran absolutamente despreciadas en Israel, las viudas y los niños. Y una viuda está en el patio de las mujeres. Había 7 huchas con forma de trompeta para echar el tributo al templo. Y esta mujer echa 2 leptones, es decir, menos que nada, vamos, eran unas moneditas. Y Jesús le dice que esta pobre viuda ha echado más que todos los ricos, porque ha echado lo que le faltaba para comer. Va al Monte de los Olivos, y yo creo que esta es en lo que Jesús habla más duro, y va a ser una serie de profecías que son las que os estaba comentando ahora. Primero anuncia la destrucción de Jerusalén. Aquí en el templo, aquí, bueno, estamos en el templo, no sabemos en qué es, anuncia la destrucción del templo. Que este templo, como os dije, se destruyó hubo una revuelta en el año 66 y Tito la destruyó en el año 70. Se conmemora aún entre los judíos con el ayuno de Tisha B'Av. Y en el arco de Tito en Roma está justamente esculpido en el interior el candelabro de los 7 brazos que digamos que hicieron el pillaje antes de destruir el templo. Luego, Adriano en el año 135, una rebelión de Bar Kokhba, y justamente ahí en el año 135 es cuando llamaron por primera vez a Israel Palestina. O sea, Jesús es un israelita. Hay mucha gente que dice, es que Jesús era palestino. Jesús no era palestino, Jesús era israelita, judío de religión. Y los judíos son muy endogámicos, no se casan sino entre ellos. Es decir, que Jesús se parecería más hoy a un judío que a un palestino. Los palestinos simplemente son árabes invasores de la tierra. ¿Vale? Murieron 580.000 judíos entre esas 2 rebeliones. 580.000. Y ahí se inician las diferentes diásporas que va a tener el reino judío, que se va a esparcir por todo el mundo. Habla de la abominación de la desolación puesta donde no debe estar. Yo personalmente se lo atribuyo a la cúpula de la roca, porque
algo que está puesto donde no debe estar, si hay algo que está puesto donde no debe estar, es el primer monumento, ese es el monumento islámico más antiguo que se conserva, y está justamente en el sitio donde habitaba Dios en el templo. Me parece muy, muy sospechoso. Eh, el Islam es un refrito del cristianismo y del judaísmo, y es más un tratado social que un libro religioso. Simplemente lo que dice del libro religioso es, la mujer debe hacer tal cosa, Alá es grande. Eso no lo hace un libro religioso. O sea, un libro religioso, por ejemplo, es el Nuevo Testamento, donde Jesús enseña en cada página cómo debemos vivir. Dice también Jesús, Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que se cumplan los tiempos de las naciones. Obviamente, cada profecía se puede interpretar de 5000 maneras diferentes. Si en el Apocalipsis habla del caballo rojo, hay mucha gente que dice, claro, es que es el comunismo. Pudo haber sido el comunismo, pudo haber sido cualquier cosa que pasó antes o cualquier cosa que va a pasar en el siglo 58, no sabemos. Pero a mí me suena esto, Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que se cumplan los tiempos de las naciones. Justamente las Naciones Unidas, el 14 de mayo de 1948, declara la tierra de Israel como un país para dárselo a los judíos. Me suena. Y habla de que el sol y la luna no darán su luz, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Hay muchas profecías y muchas conjeturas acerca de esto, si se va a ver una cruz en el cielo, si va a ser la iluminación de las conciencias, o el aviso del que habla Garabandal, si son los secretos de Medjugorje, en fin. Esto cuadraría con Garabandal. Garabandal habla y María Sima, que es una vidente que hablaba con las ánimas del purgatorio, dice que Garabandal y Medjugorje son verdad. Yo os confieso, yo había leído acerca de Garabandal y le daba un 20% de probabilidades de que se fuera a cumplir. Después de leer a María Sima, que murió hace ya, creo que 20 o 30 años, ya digo, ya me parece más, ya me parece más plausible de que pueda llegar a ser verdad. Entonces, en Garabandal la Virgen María habla primero de un aviso, es decir, que todos en algún momento, en un momento determinado, todos los seres humanos vamos a tener la certeza profunda de que Dios existe y vamos a ver nuestras conciencias tal cual las ve Dios, con todas las miserias y con todo. Que después de eso va a haber un milagro en Garabandal en el cual todos los enfermos que vayan allí van a quedar curados, todos, y que va a quedar una señal visible, televisable hasta el fin del mundo. Y que si aparte de eso no nos convertimos, no se convierte la humanidad, va a haber un gran castigo. Y Jesús ya avisa, va a haber una gran tribulación como no la ha habido desde el comienzo del mundo. A mí eso me suena, me sigue sonando, ¿vale? Vaya, ahora no va. Segundo, vale, pues a ver qué hacemos con esto. Ahora se ve esto, sí, bueno, de aquí
Vale, ahora. Bien, habla del juicio final. Este es el juicio final de Michelangelo en la Capilla Sistina. Es lo que ven los cardenales cuando están eligiendo un papa. Y es muy simpático porque Miguel Ángel en el infierno pintó varios cardenales. O sea, eh, la historia de la iglesia y de la misma religión está llena de este tipo de cosas curiosas. Eh, y aquí es donde dice, venid benditos de mi Padre y apartados de mí malditos. Siempre, como dice Santiago, nos examinarán en el amor, porque tuve hambre y me disteis de comer, porque tuve sed y me disteis de beber. Efectivamente. Llegamos al miércoles y Judas traiciona a Jesús por 30 monedas de plata, que eran como estas. Estos son unos tetradragmas de Tiro, se llamaban, eran unas monedas gordas de plata. Ahora, más tarde vamos a hablar o a tratar de cavilar por qué Judas traiciona a Jesús, que yo creo que nadie lo tiene claro en este momento. Y esta es la lista de la compra para la última cena. Era panes ácimos, ¿por qué? Porque se celebraban juntas dos fiestas. La fiesta de los ácimos para agradecer a Dios la primera cosecha del año, que era justamente en abril, y la Pascua. Como eran en la misma época, optaron las autoridades por celebrarlas juntas. Entonces, panes ácimos, las lámparas, aceite para las lámparas, vino, agua, jofaina, perejil, rábanos, lechugas amargas, se comía todo eso. Y también sal, ¿por qué? Porque se mezclaba con agua y se le ponía unas gotitas de ese agua con sal para rememorar las lágrimas que habían derramado los israelitas cuando estaban presos en Egipto. Y para el viernes, manzanas, dátiles, nueces, uvas secas y vinagre para hacer una salsa jaroset, que era como una especie de pastiche eh, color, color rojizo que recordaba la argamasa con que ellos construían en Egipto y el cordero pascual. Esta es la imagen que yo he visto más cercana a lo que pudo ser la preparación de la última cena. ¿Por qué? Porque ellos comían tirados en el suelo. No sé si recordaréis en una de las fotos que vimos en la primera conferencia, una imagen de la Pasión de Cristo donde la Virgen María se burla de un rico que le manda a hacer una mesa a Jesús y ella hace como si comiera así y dice que es muy incómodo. Bueno, pues es que ellos comían echados, digamos, aquí uno, aquí otro, aquí otro, aquí otro, y eso explica también cómo Juan dice que él tenía recostada la cabeza sobre el pecho, en el pecho del maestro. Claro, si el que sigue aquí, el que sigue aquí tiene sobre el pecho la cabeza del anterior. Entonces quiere decir que Juan estaba a la izquierda de Jesús, justamente. Y lo más probable es que Judas estuviera al lado derecho porque él le pasa un bocado para que se lo coma cuando le pregunta a Juan. Es decir, que ahora vamos a ver que todas estas representaciones, bueno, las representaciones idílicas de la última cena, eso no tienen nada de asidero en la realidad. La casa yo me la imagino así, que uno entraba a un patio, así como en la casa de Pedro, y digamos que entraba a la casa, pero había unas escaleras para subir a una estancia superior, se habla de una estancia superior. Allí, en el cenáculo actual, que está en el Monte Sión, cerca de la tumba de David y también muy cerca de la casa de Anás y Caifás, pasaron la última cena, las apariciones de Jesús
a los 10 más los 2 discípulos de Maús, Pentecostés y la elección de Matías en este sitio. Obviamente no tenía estos arcos ojivales del medioevo, obviamente no. Se habla de que hay una leyenda que dice que esa casa era de los padres de Marcos, de San Marcos, y que San Marcos era un niño que justamente lo van a coger los guardias en el Monte de los Olivos cuando van a coger a Jesús y él huye desnudo y los guardias se quedan con la capa que lo estaba cubriendo. Es muy bonito como dice, he deseado ardientemente comer esta Pascua con vosotros. Ni siquiera, yo no le he escuchado a nadie que emplee esa palabra en mi vida. Yo no he escuchado a nadie, es que he deseado ardientemente. O sea, es que es una cosa que va más allá del deseo. O sea, es una cosa que me consume. Y quiere decir que como él iba a instituir la Eucaristía, ardían deseos de quedarse. Y lavas los pies a sus discípulos porque habían estado discutiendo quién sería el primero. Nos enseña una vez más que para ser felices necesitamos convertirnos en servidores de los demás. Esa es la clave de la felicidad. La única clave de la felicidad. No es ni la meditación, ni el comer bien, ni el tener mucho dinero, ni viajar mucho, no. Es servir a los demás, la clave de la felicidad. Anuncia la traición y dice, lo que has de hacer, hazlo pronto. Está recostado en el pecho. Obviamente no es así, no, o sea, no están en una mesa normal, están tirados en el suelo, por eso no es la versión esta de que Juan está así con Jesús sentados en una mesa, no tiene ningún sentido, pero sí tiene sentido si están todos alrededor. Esta es la última cena de Da Vinci. Y Judas Iscariote, Judas de Keriot, era el único judío de los 12 apóstoles, los otros eran galileos. ¿Por qué traicionó Judas a Jesús? Por ambición. Si hubiera sido porque quería las monedas y el dinero, hubiera cogido las monedas y se hubiera alargado. No, yo pienso que él sí quería el dinero, pero pensaba que Jesús se iba a librar. ¿Por qué? Había visto a Jesús resucitar muertos, caminar sobre las aguas, librarse ya de un primer atentado en Nazaret en que él, no se sabe cómo, no lo dice el Evangelio, pero se abría paso entre los que estaban tratando de empujarlo. O sea que ya se había librado una vez. Yo pienso que Judas estaba convencido de que Jesús se iba a liberar de una eventual condena a muerte. Lo que no esperaba Judas es que Jesús se entregara mansamente en manos de sus verdugos. Entonces ya cuando ya se da cuenta que van a matar a Jesús, es cuando se arrepiente y devuelve las monedas. O también vio que Jesús lo iban a coger de todos modos y aprovechó para ganarse un dinero. No parece muy consecuente con el hecho de que se arrepintiera. Yo insisto que si fue por las monedas, Judas se hubiera alargado con las monedas. Instituye la Eucaristía. Decimos muy amorosamente, yo te comería a besos, pues Dios se deja comer. Comer es como meterse dentro de nosotros, es decir, como poseernos de esa manera tan íntima. A mí me parece muy bonito. Él se da por nosotros y eso es lo que recordamos en la misa, porque Él dice, cuando el sacerdote está haciendo la consagración, dice, este es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Es decir, lo que estamos recordando ahí es la entrega de Jesús.
que Jesús se va a entregar por nosotros después en el Calvario. Y dice, esta es mi sangre que se derrama por vosotros y por muchos. Lo dicen Mateo y Marcos y por eso Benedicto XVI cambió. ¿Os acordáis que antes decía, se derrama por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados? Pues como Mateo y Marcos dice por muchos, Benedicto XVI lo cambió. Y habla de la nueva alianza. Quiere decir, o sea, cuando se habla de una alianza, se habla como de una sociedad. Dios se está bajando al mundo, haciendo una alianza que hizo primero con Noé, recordaréis, justamente después del diluvio, hace la alianza con Abraham para crear un pueblo a partir del cual va a llegar a toda la humanidad todas sus enseñanzas, y ahora hace esta alianza a través de su sangre, es decir, que Él va a morir por nuestros pecados y para enseñarnos que parte de la vida es la muerte y que Él está muriendo por unas ideas, Él está muriendo por ser fiel a su Padre. Hace las últimas recomendaciones y da el mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Es decir, que ellos sabrían que él, como dice San Juan, que nos había amado hasta el extremo, o sea, que es que ya no podía darnos más amor. Y una cosa que no aparece en los evangelios, pero que era parte del rito, es que rezan el Gilel, los salmos del 113 al 118, antes de salir al huerto de los olivos. Son una serie de alabanzas que salen en esos salmos, de alabanzas a Dios. Bien, y van a Getsemaní. Getsemaní quiere decir el lagar del aceite, y es un huerto al lado del camino. Allí están ahora la iglesia de todas las naciones de los franciscanos. Esta es una foto de Getsemaní actualmente. Y les dice a los discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación, y se lleva a sus tres más importantes, a los mismos tres que lleva a la transfiguración, a los mismos tres que lleva a la resurrección de la hija de Jairo. Es decir, Santiago el Mayor, que es el que estuvo en España, el patrón de España, San Juan, evangelista, y San Pedro. Se duermen. Pedro tenía los ojos pesados, seguramente había llorado porque sentía que el maestro estaba dudando de su fidelidad. Y esta es la imagen que a mí más me gusta de todas las que he visto de Jesús en agonía, con el ángel, con esa ternura, teniéndolo en el pecho y con la mano, como quien dice, protegiéndolo. El sudor de sangre se llama la hematidrosis y existe cuando hay un pavor muy pronunciado. Han hecho ciertos experimentos con animales y los animales también son capaces de sudar sangre y tener esa hematidrosis. La guardia del templo y Judas salen a buscar a Jesús. Recordemos que en ese momento habían dos tipos de fuerzas armadas en Israel. Los soldados romanos, que eran la fuerza de ocupación, y como el sumo sacerdote era a su vez autoridad política y autoridad religiosa, pues él tenía una guardia, se llamaba la guardia del templo. Entonces son guardia del templo, no son soldados romanos los que van a buscar a Jesús. Obviamente, aunque hay luna llena, porque todos los jueves hay luna llena, todos los jueves santos es luna llena porque es un calendario lunar, a pesar de que haya luna llena, pues son 12 y es fácilmente confundible. Entonces Judas les dice, pues al que yo bese, ese es Jesús. Cura a Malco porque San Pedro es el único que se atreve a coger una espada. Ahora vamos a ver, por lo menos es mi visión,
que juzgamos demasiado mal a Pedro, pero en realidad Pedro fue el único que se jugó la vida en Getsemaní. Fue el único que fue capaz de sacar una espada y hasta de cortarle una oreja al criado del sumo sacerdote. Es decir, yo sinceramente me parece que hay pocas cosas que reprocharle a Pedro, aunque Pedro sí se sintió muy mal porque efectivamente el maestro se lo advirtió y él lo terminó negando, pero de todas maneras Pedro fue el único realmente valiente. Esta es una reconstrucción israelí que está en el Museo de Israel de las casas de Anás y Caifás. Miremos que todo cuadra de acuerdo con el relato evangélico y esto no es hecho por ningún cristiano, esto es hecho por israelitas del siglo XX. Esta maqueta es una entrada común, digamos, con otras dos entradas laterales, seguramente a un vestíbulo común y hacia un lado un patio de una casa y hacia el otro lado de otra. Anás y Caifás. Anás era una especie de capo mafioso, que era el dueño, recordemos, de los negocios de venta de animales y de cambio de moneda. Había hecho nombrar a su yerno Caifás sumo sacerdote, qué conveniente, y vivían casi juntos. Lo de que era dueño de esos dos negocios no lo digo yo, lo dice Flavio Josefo. Entra en casa de Anás y Caifás, se lo llevan primero a Anás. ¿Por qué? Por un signo de respeto con con el capo. Es como si no sé, a un mafioso le llevan primero se lo llevan al capo y después a los otros, a los otros que tengan que ver con el asunto. Y lo llevan luego a casa de Caifás. Es importante saber que esta reunión era ilegal desde el punto de vista mismo religioso, porque no podía ser un juicio y sin embargo se convirtió en un juicio, porque para el juicio tenían que estar presentes los 71 miembros del Sanedrín y aquí no estaban todos. Según la ley, se necesitaban dos testigos hombres, esto todavía se aplica en el Islam. Y entonces los testigos empiezan a decir, uno dice que Jesús había dicho que él iba a destruir el templo, otro dice que Jesús había prohibido pagar el impuesto, en fin, se ponen a acusarlo, pero no coinciden y tienen que coincidir. Entonces Anás para todo eso y va al quid de la cuestión y le dice, a ver, te conjuro por el Dios vivo que me digas si tú eres el Mesías. Y dice Jesús, tú lo has dicho. Tú lo has dicho quiere decir, tú nunca mientes, o sea, tú no mientes. Es tan verdadero lo que acabas de decir que lo has dicho tú. La negación de Pedro es relatada por los cuatro evangelistas y mirad que coincide. Si Pedro está en el patio calentándose, a través de una de estas ventanas pudo ver a Jesús que estaba dentro. Y dice Lucas que se fue y lloró amargamente. Cuando uno, no sé si vosotros habéis llorado alguna vez amargamente, me imagino que sí, yo sí. Y ese lloro amargo casi que te dejas las entrañas en ese lloro amargo. Eh, es un sacerdote amigo mío dice que es la mayor prueba de arrepentimiento, ese llanto ante las equivocaciones. Y tiran a Jesús o lo bajan con unas sogas a una cisterna que había allí en la casa de Caifás. Todavía está así, allí en casa de Caifás. Pensemos que cuando rezamos el rosario,
decimos, pues primer misterio, la oración de Jesús en el huerto. Segundo misterio, la flagelación. No nos damos cuenta que entre esas dos cosas pasan muchísimas cosas. Pasan todo esto que os acabo de contar. Él pasa toda la noche aquí encerrado en una cisterna, seguramente en oración. Y todo eso pasa hoy en lo que se llama la iglesia de San Pedro en Gallicanto, en Jerusalén. Es de principios del siglo XX sobre ruinas bizantinas y cruzadas. Vamos a ver otras cosas que pasan antes de la flagelación. Judas devuelve las monedas cuando se da cuenta de que lo han condenado a muerte y que Jesús no se ha defendido. Y se ahorca, dice los Hechos de los Apóstoles, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. A mí me parece un poquito hiperbólico este lenguaje de San Lucas, que es el que escribe los Hechos de los Apóstoles, pero si se le derramaron las entrañas, tuvo que haber sido porque, por ejemplo, se colgara de aquí, no sé si en algún momento la soga fallara y cayera contra esto, es lo único que se me ocurre. Obviamente no, si uno se ahorca así, no se le van a derramar las entrañas si se cae de ahí. En cambio, de allí, pues hombre, por lo menos más daño si se hace el cadáver. Es condenado por el Sanedrín a las 7 de la mañana. Es una reunión urgente de todo el Sanedrín. Este juicio sí hubiera sido legal, pero no lo juzgan porque ya lo acusan, ya le dicen, es que él ya lo juzgamos ayer. Pero ¿y por qué? Ese juicio era ilegal. Me imagino que Nicodemo y José de Arimatea habrán protestado, que eran miembros del Sanedrín y discípulos de Jesús, pero aquí es cuando le dicen, no, si ya lo juzgamos ayer, ya él se autocondenó. No era legal eso. Y lo llevan ante Pilato. Y lo empiezan a acusar a Jesús. Obviamente no le van a decir, pues mira, es que él dijo que era el Mesías. El Mesías, y a mí qué me importa que se declare Mesías. No, que es que se dijo que era hijo de Dios. Y si viene aquí un tipo a decirme que él es hijo de Saturno o de Júpiter, ¿yo por qué le voy a creer? Eso es absurdo. ¿Para qué me lo traéis? Pilato siempre se toma, o lo tomamos nosotros como una persona benevolente. No era ningún benevolente. De hecho, lo deponen porque él sofoca con sangre una revuelta en Samaria en el año 39, creo, y lo llevan justamente al emperador Tiberio, quien cuando llega Pilato a Roma ya había muerto Tiberio. Pilato, antes de estar en Judea, había estado en Tarragona, España, en Cataluña. Todavía hay allí en Tarragona alguna ruina que dicen este era el no sé qué de Pilato. ¿Por qué pienso yo que él estaba incómodo y harto? Se nota en todo el diálogo que él tiene con los sumos sacerdotes como cierta irritación por parte de Pilato, de decir, o sea, insiste mucho en qué mal ha hecho este pobre hombre para que lo vengáis, porque se daba cuenta que lo estaban acusando por envidia, como dice Juan, justamente. Y pensemos que es que las costumbres judías eran completamente diferentes de las costumbres romanas. Por ejemplo, los romanos rezaban en silencio en sus templos. Los judíos, la algarabía que tenía que haber en el templo de Jerusalén con los animales balando, mugiendo, las trompetas, todo esto, toda esta porquería. Me imagino que para Pilato esto era como una cosa
horrible y harta. Y el tipo está harto del sumo sacerdote, porque el sumo sacerdote es bastante pesado. Esta es la recreación de la fortaleza Antonia, al lado del templo, que era acuartelamiento militar, la había hecho Herodes el Grande. Josefo dice que estaba separado del recinto del templo, fue capturada por los celotes en el año 63 y recapturada por Tito y destruida en el año 70 después de Cristo. Estaba justamente en esta esquina. Eh, Este sitio, la explanada del templo, está bajo custodia de Jordania, pero controlado por Israel a partir de la Guerra de los 6 días. Recordemos que ha habido 3 guerras de los árabes contra los israelíes. Una en el 48, justamente al día después de que las Naciones Unidas declaró país a Israel. Otra en los 60, que es la Guerra de los 6 días. Y otra la Guerra del Yom Kippur en el año en los 70, 1970. Todas las ha ganado Israel contra todo el resto de países limítrofes. Siria, Líbano, Arabia Saudí, Jordania y Egipto. Todas las ha ganado Israel. Como cosa curiosa, los judíos no se atreven a pisar, no les gusta mucho el hecho de pensar pisar en la explanada, porque ellos dicen que no saben dónde pudo estar el templo. Entonces no quieren pisar donde está Dios. Lo llevan ante Herodes porque Herodes era el rey de Galilea y Perea. Ya estamos a las 9 de la mañana. Ya fue juzgado a las 7, llevado a Pilato y luego ante Herodes. Este es el palacio de Herodes en Jerusalén. Flavio Josefo dice que era imponente, con arboledas, piscinas y estatuas de bronce. Imaginaros, era una maravilla este, este palacio. Dicen que también algunas veces Pilato se quedaba a dormir aquí cuando no estaba Herodes. Jesús no le habla a Herodes y se lo devuelven a Pilato. Claudia Procla, que es la mujer de Pilato, le pide que no se meta con Jesús porque ella ha tenido unos sueños. No es citada en el Nuevo Testamento Claudia Procla, pero es santa para los ortodoxos. También Pilato es santo para los ortodoxos. Lo llevan a Pilato, dice que estaba en el pretorio. El pretorio no es este salón, el pretorio era el patio donde se reunía la guardia. Y los sacerdotes no entran porque justamente ahí donde se reunía la guardia había cosas por las cuales ellos podían quedar impuros, porque allí se azotaba a la gente, había sangre, entonces no querían entrar para no contaminarse y poder compartir la Pascua, poder compartir el cordero con su familia, porque si estaban contaminados no podían estar con su familia, como ahora en el COVID, por ejemplo. Pues, porque hay gente que con el COVID no ha querido hacer ciertas cosas para poder estar en Navidades con su familia, porque si quedaba, si tenía COVID o si tenía que guardar una cuarentena, pues no podían estar con la familia. Ay, está rebelde. Ahora, bueno, Pilato decide soltar a Jesús. Y entonces, para tener una disculpa, decide flagelarlo. Es decir, lo que él decide es, lo voy a flagelar y luego lo voy a soltar. Probablemente fue flagelado por esclavos egipcios y estos son los instrumentos de tortura. Y no solamente se empleaban estos flagellum, sino también varas, es decir, como varas de madera con el que le pegaban. Pobre hombre, de verdad. O sea, eso tiene que ser una cosa muy dolorosa. Hay mucha gente que dice que la pasión de Cristo es demasiado exagerado. Eh,
Ahora vamos a ver en la sábana santa un análisis forense de la sábana santa mm, y vamos a ver a lo mejor a tener un poco más de luces sobre eso. Les dice, aquí está el hombre ya flagelado. Y sin embargo, empieza a escuchar que los sacerdotes no quedan tranquilos con el asunto. Y entonces, él recuerda, o sea, me imagino que a Pilato le habrán llegado con el chisme de que el domingo habían recibido a este hombre como un rey. Entonces, y que piensa que no toda la gente que llega ahí a ese patio eran partidarios del sumo sacerdote. Entonces quiere liberar a Jesús y tiene a Barrabás. Y pregunta, ¿a quién queréis? ¿A Jesús o a Barrabás? Y prefieren a Barrabás. Eh, Marcos y Lucas dice que Barrabás estaba preso por participar en un homicidio. Eh, Curiosamente en esta película, La Pasión de Cristo, Mel Gibson no dejó que el actor de Barrabás conociera a Jim Caviezel. Y, y dice el actor de Barrabás que cuando él vio la mirada de Jesús, justamente se convirtió, macho. Es una cosa que es curiosa, pero o sea, cuando él se enfrentó a la mirada del actor que hace de Jesús, se convirtió. Una cosa curiosa. Insisten en crucificarlo y son tan absolutamente hipócritas que se atreven a decir no tenemos más rey que el César. Es decir, lo que está diciendo es aceptamos vuestra invasión y aceptamos que vosotros seáis los que mandéis sobre nosotros, tanto que nuestro único rey es el César. O sea, es de una hipocresía máxima. Pilato ya harto dice, pues mira, me lavo las manos y condenas a muerte a Jesús. Y dice Mateo, dice esta frase que dijeron que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. En la Pasión de Cristo, si vosotros veis en este momento esa película que es en arameo, rodada en arameo, que era el lenguaje que hablaba Jesús, era su lengua materna, tienen subtítulos. Pues cuando dicen esto, que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, el lobby judío hizo que no pusieran los subtítulos de esta frase, porque lo ven como un signo de antisemitismo. Hay mucha gente que dice que es que el lenguaje de Juan Evangelista es antisemita, porque él dice los judíos, es que los judíos, pero vamos a ver, si él era Galileo, es como si estamos en Valencia y decimos, es que los valencianos, pues es que no estamos hablando en contra de los valencianos, estamos simplemente estableciendo un hecho objetivo, son los judíos los que matan a Jesús, los judíos, pero los judíos de Judea, no, él era Galileo, él está simplemente describiendo algo, no es nada de antisemitismo. Empezando porque Juan también era judío de religión, o hebreo, no sé cómo, era israelita, no era judío geográficamente, sino Galileo. Bien, y realiza este recorrido que está ahí en la flecha en blanco hasta el Gólgota. Desde la Puerta de los Leones hoy queda la Vía Dolorosa, empieza en la Puerta de los Leones hasta el Calvario. Esa ruta de la Vía Dolorosa fue establecida por los franciscanos en el siglo XIV y tiene más o menos unos 400 metros. Estas son algunas imágenes de esa Vía Dolorosa. Lo más lógico es que Jesús no cargara con la cruz entera, sino con el patíbulo. La cruz, el patíbulo era el palo horizontal.
lo más lógico es que estos cargaran 20 kilos, no que cargaran 50. O sea, yo me imagino una persona cargando 50 kilos y es que no llega no camina ni 20 metros con 50 kilos al hombro, pero un patíbulo sí. Y Casa cae bajo el peso del patíbulo porque él siente todo como sentimos todos los seres humanos. Él era un hombre, se hizo hombre y sintió todos los dolores y todas las angustias y sudó sangre por su angustia y sintió dolor y le dolían las cosas como un hombre. Hay las dos películas mejores que me parecen a mí que recogen toda esta pasión y muerte de Jesús son Jesús de Nazaret de Sefirelli del 77 y La Pasión de Cristo de Mel Gibson del 2004. Jesús se encuentra con su madre, me imagino que ella se acordó en ese momento de un par de frases, hágase en mí según tu palabra, como quien dice, si ella se preguntaba, ¿por qué Dios mío esto, por qué me está pasando a mí? Recordará, hágase en mí según tu palabra. O sea que ella misma aceptó la voluntad de Dios desde el principio y se entregó a Dios con todas sus consecuencias. Y recordó la frase de Simeón que le dijo, una espada te traspasará el alma. Simón de Cirene es obligado a llevar el patíbulo de Jesús. Cirene está en el norte de África y Marcos dice que es el padre de Alejandro y de Rufo. Se ve que Alejandro y Rufo eran seguramente dos cristianos ya conocidos. Y es santo en la iglesia ortodoxa, Simón de Cirene. La Verónica enjuga el rostro de Jesús no está en los evangelios. El evangelio apócrifo de Nicodemo dice que era la misma hemorroísa y le da el nombre de Serafia. Si era o no era Serafia no sabemos. Consuela a las mujeres, seguramente las mujeres cuando lo ven que lo están llevando a crucificar, se quejan y dicen, pero si este curó a mi hijo, si este me curó a mí, por qué razón lo vais a matar? Y él les dice que no llorad más bien por vosotras y por vuestros hijos, porque si esto se hace, si esto hacen con el árbol verde, con la rama verde, ¿qué no se hará en el seco? Es decir, cuando uno enciende, cuando uno va a quemar un tronco que todavía está verde, arde muy difícilmente, mientras que si está seco es más fácil. Es despojado de sus vestiduras porque los soldados heredaban las posesiones. Lo lógico es que lo taparan como aparece en casi todas las imágenes que tenemos nosotros con un trapo cubriéndolos aquí. Y esta es la reconstrucción del Calvario en la misma maqueta de los israelíes que está en el Museo de Israel. Casi se acepta todo el mundo que esto era, en ese momento era una cantera, es decir, un sitio donde se sacaba roca y donde había simplemente esto, pero no era el monte Calvario, un monte pues donde subió Jesús, no, era un cúmulo de rocas y seguramente algunas con huecos donde anclaban las cruces, justamente, y donde una de esas rocas, pues a lo mejor tenía un hueco, que fue donde lo enterraron, vamos a ver. El lugar de la calavera, Golgoata en arameo quiere decir el monte de la ejecución. Y Adriano nos hizo el gran favor de que como mucha gente estaba yendo aquí, para que dejaran de ir, hizo ahí el templo de Afrodita. Esto sirvió para cuando llegó Constantino, como se sabía por tradición que ahí había sido el Gólgota, si no, en este momento no sabríamos dónde estaba, dónde murió Jesús y dónde resucitó. Gracias a Adriano podemos estar seguros de que fue ahí. Estos eran los tipos de cruces que se utilizaban: la decusata, la comisa y la latina. Fue la latina, ¿por qué? Porque Juan dice que sobre la cabeza de Jesús se puso
inscripción que dice Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Si hubiera sido de Cusata, no se hubiera podido poner sobre la cabeza de Jesús. Y con misa tampoco. Tampoco se hubiera podido poner sobre la cabeza de Jesús. En cambio, en una cruz latina, que es la que usamos siempre, en esa sí. Los soldados romanos estaban bajo el mando del centurión. Ellos son los que, ajustician a Jesús. Longinos, que es el centurión, que por el evangelio apócrifo de Nicodemo y las actas de Pilato, que no son actas de Pilato, sino es un evangelio apócrifo también, le dan el nombre de Longinos. Es santo católico Longinos. Todos estos evangelios apócrifos son a partir del año 150. El último de los evangelios canónicos es el de Juan, que es escrito en el año 90. O sea que han pasado 60 años más. Bastante tiempo. Y con mucha leyenda y de gente que probablemente no había conocido a Jesús. Jesús es crucificado a las 12 del día. Lo más probable es que fuera amarrado y clavado, las dos cosas, porque si no, solamente con clavos se desgarraría y se caerían los cadáveres. Contrario a lo que la gente piensa, los crucificados no morían por la pérdida de sangre, sino por asfixia. Si estáis así mucho rato, os vais a dar cuenta que llega un momento en que os cuesta respirar. Entonces estos se arqueaban para poder respirar cada vez, pero ya llega un momento en que te quedas sin fuerza y mueres. Por eso tenía una tortura tan grande, y a veces también eran devorados por las aves, que estaban indefensos. Dice, tengo sed, y le acercan una esponja con vinagre y con una hiel, que era una especie de narcótico. Él nunca lo quiso tomar, porque él quiso sentir el dolor. Y al lado de la cruz estaban Juan, dice el mismo Juan, estaba María, su madre, María, la hermana de su madre, María de Cleofás. Hemos visto por qué era hermana de su madre, porque San José y Cleofás eran hermanos, es decir, que María de Cleofás era la concuñada y a la vez madre de Santiago el Menor y de Judas Tadeo, según Hegesipo, no me lo invento yo. Y María Magdalena. Bien, esta es una reconstrucción de Tissot acerca de lo que vería Jesús desde la cruz. Es una reconstrucción como cualquier otra. Yo dudo que los sacerdotes fueran allí a caballo o en una mula, como en la Pasión de Cristo, porque era muy cerca en realidad. No había necesidad de ir. O sea, se podía ir caminando perfectamente. 400 metros se recorren ¿en qué? En 5 minutos. Y como última muestra de amor nos deja a su madre como madre nuestra. Juan a partir de ese día la recibió en su casa. Quiere decir que la Virgen María fue a dormir esa noche con el resto de los discípulos. Muere en la cruz a las 3 de la tarde, y justamente a las 3 de la tarde tocaban las trompetas para el sacrificio de los corderos. En este momento Juan recuerda que Juan el Bautista le dijo, este es el Cordero de Dios. Cae en la cuenta de que Dios está sacrificando su propio Cordero, que es su propio Hijo, y que le está haciendo lo que él le pidió a Abraham, y sin embargo no se lo pidió, que fue que matara a su propio hijo. Y en cambio Dios Padre sí lo hace, entrega a su propio hijo como cordero.
El Apocalipsis dice que es un cordero parecido a un león. Eh, es decir, Jesús tenía una fuerza tan grande que el Apocalipsis habla de un león. Hay una leyenda que dice que el Calvario está justamente encima de la tumba de Adán. Y por eso, justamente ahí en la iglesia del Santo Sepulcro abajo, hay un sitio que se llama la Capilla de Adán. Eh, Aquí es importante acordarse de la divina misericordia cuando la lanza atraviesa el costado de Jesús, porque sale sangre y agua. Le dijo Jesús a Santa Faustina Kowalska que el agua es la justificación de las almas y la sangre es la vida de las almas. Y que cualquier pecado, por más grande que sea, o sea, que imaginaros lo peor en vuestras mentes, lo peor que pueda hacer un ser humano. Pues lo peor que puede hacer un ser humano, Dios lo perdona. Si nos arrepentimos, claro. Si uno no se arrepiente y no pide perdón, cómo le va a perdonar? Ahora bien, Dios perdona, es el único que puede perdonar los pecados, pero Él, para nuestra tranquilidad, nos ha dejado los sacerdotes, para que le pidamos perdón y el sacerdote, en nombre de Cristo, se vuelve otro Cristo para darnos el perdón. Quiere decir que, eso lo hizo Dios para que nosotros, o Jesús, para que nosotros estuviéramos tranquilos, de que si nos perdona el sacerdote, es como si Dios lo avalara desde el cielo. Yo te estoy perdonando porque mi ministro te está perdonando. Nuestro ministro. Bien, José de Arimatea pide a Pilato permiso para enterrar el cuerpo de Jesús. Es miembro del Sanedrín y, y Pilato no cree que haya muerto. No se cree que haya muerto porque era muy pronto. Debíamos ver el anterior, o sea, ¿por qué le atraviesa el costado? Porque a los otros que todavía estaban vivos, recordemos lo complicado que es respirar así, pues les quebraban las piernas para que ya no tuvieran en qué apoyarse y ya murieran asfixiados directamente. ¿Por qué aceleran todo el proceso de la muerte? Porque era viernes y el sábado no se podía trabajar y el sábado comenzaba con la primera estrella que estaba en el firmamento. Ya no se podía trabajar, ya era sábado y dentro del trabajo estaba no enterrar ningún muerto, los sábados no enterraban muertos. Entonces aceleran todo ese proceso. Es bajado de la cruz, más o menos. Tenemos 4:30 de la tarde del viernes 7 de abril del año 30. Es sepultado. Probablemente José de Arimatea salió a comprar ese terreno, porque no es, o sea, es demasiada coincidencia que él fuera propietario de ese terreno. Yo pienso que apenas vio, dijo, pues ¿de quién es este terreno? Y se fue y lo compró, porque dice el Evangelio que era propiedad de José. José era uno de los 71 miembros del Sanedrín y, y dice que Nicodemo trajo la mirra y el aloe, que eran como enterraban a los judíos. Los guardias custodian el sepulcro por orden de Caifás y autorizados por Pilato. Y pasan el sábado las mujeres y María y los discípulos en la estancia superior, que es la misma del cenáculo. Que recordemos que la leyenda dice que era de los padres de San Marcos. Esta es la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén. Yo soy arquitecto y creo que es de los edificios más complejos que yo conozco, por todos los niveles que tiene, por todas las estancias.
Eh, el, el sitio del Calvario está aquí, pero uno entra por debajo, por el sitio donde está el edículo. Primero hay como una especie de coro y hay una piedra que se llama la piedra de la unción. Eh, fue erigido para proteger la tumba de Jesucristo. Esto se iba a... estaba en pura ruina y las autoridades israelíes, eso fue como en el 2010 o algo así, que las autoridades israelíes le dijeron a los cristianos, o arregláis ese problema o cierro la iglesia del Santo Sepulcro. Y entonces se reunieron porque esto está en manos de 5 comunidades cristianas: los católicos, los ortodoxos, los armenios, los coptos y se me escapan unos. Tienen, como quien dice, la iglesia troceada. La parte del edículo está con los ortodoxos, la parte del Calvario, pues donde fue crucificado Jesús, es católica, y las otras denominaciones tienen otras partes de la basílica. Por aquí queda la capilla de Santa Elena, en fin, donde se cree que Santa Elena encontró la cruz. Eh, y tiene varias cosas curiosas que todavía se ven hoy. Eh, Saladino, que fue el que conquistó Jerusalén para los árabes, tapió esta puerta. Eh, Aquí están las escaleras que usaban los cruzados para subir a al Calvario. Y esta escalerita la vais a ver siempre que veáis una foto del Santo Sepulcro. Estaba ahí y cuando se pusieron de acuerdo las 5 denominaciones cristianas con lo que se llamó el status quo, es decir, dejar todo como está, tal cual está, sin tocar nada, porque todos se morían de miedo de que si tocaran hubiera peleas o algo entre ellos. Entonces, esa escalerita está ahí desde ese momento y está ahí. Y la vais a ver siempre que veáis una foto de la iglesia del Santo Sepulcro. Eh, Esta es la reconstrucción a través del tiempo. El templo de Afrodita con el Santo Sepulcro. Luego la iglesia de periodo bizantino, el periodo de las cruzadas, y la basílica actual. La basílica actual, la cúpula fue restaurada en el 97. Y este es el edículo, que tiene 2 partes. Una cámara primera que llaman la Capilla del Ángel, que es donde suponen que el ángel le dijo a María Magdalena, no, a las mujeres, eh, que Jesús había resucitado. Y, y luego el sitio de la tumba. Eh, y aquí atrás está la capilla copta. Eh, bien, como cosa curiosa, esta puerta, también en la Basílica de la Natividad, es una puerta muy pequeña para que tú tengas que hacer la reverencia y pasar agachado, porque si no, no cabes. Es como una manera de hacer que obligatoriamente todo el que va a ir allí haga una reverencia. María, bueno, cuando pasó el día de reposo, es decir, el sábado, María Magdalena, María la madre de Santiago, es decir, María de Cleofás, la madre de Santiago y Judas Tadeo, y Salomé, que era la madre de Santiago el Mayor, patrón de España, y Juan Evangelista, compraron especies aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya ha salido el sol. Al alba, se dan cuenta que está movido la roca, y María Magdalena corre a avisar a Pedro y a Juan, que corren al sepulcro.
Juan llega primero, pero en señal de respeto espera a que llegue Pedro. Pedro entra y dice que después Juan entró y dice que vio y creyó. ¿Por qué vio y creyó? Pues seguramente porque los discípulos eran muy torpes de cabeza. Cuando Jesús les decía, el Hijo del Hombre va a ser, va a morir a manos de los gentiles y de los sumos sacerdotes y al tercer día resucitará. Nunca le preguntaban, oiga, ¿cómo es esto de que vas a resucitar? No, lo que les inquietaba era la muerte, porque la resurrección ni siquiera se les pasaba por la mente. Por eso Juan aquí dice, Juan vio y creyó. Eh, eh, o sea, el discípulo amado vio y creyó. Cuando vio ya las sábanas ahí. Me encanta la imagen de la pasión de Cristo de Mel Gibson porque es como si la sábana se deshinchara. O sea, como que Jesús sale gloriosamente del cuerpo y cae la parte de arriba sobre la parte de abajo. Se aparece a las mujeres después, ya María Magdalena estaba con Pedro y Juan y vuelve al sepulcro y lo confunde con el jardinero. Jesús lo que le dice es no me retengas, no es no me toques como dicen algunas tradiciones, no, se ve que la Magdalena le tenía agarrado la túnica y le dice no me retengas aquí que tengo que subir al Padre. Y vamos a ver un análisis forense de la sábana santa. Este es un negativo. Esto lo descubrió un fotógrafo italiano. Al tomar la foto y al ver que el negativo tenía prácticamente retratado el hombre de la síndone. No hay señales de putrefacción en la sábana santa, es decir, no hay nada podrido. Tampoco hay signos de arrastre. Arrastre cuando tú tienes una herida y te haces así, la sangre se arrastra, no hay signos de arrastre. Es decir, a Jesús lo más probablemente es que lo hubieran limpiado antes de sepultarlo. Es más bien un casco tupido de espinas que una corona. Las rodillas están desolladas, el hombro derecho desollado seguramente por cargar más el patíbulo. Tiene 300 impactos de la flagelación. 300 impactos. Sangre tipo AB, que es una sangre muy poco común. Un clavo en cada muñeca y uno en el empeine y la lanzada que atravesó su corazón de arriba abajo y de derecha a izquierda. Es interesante que todas las manchas de la sábana santa coinciden con las del sudario. El sudario se ponía sobre la cabeza. Es decir, que cualquier cosa que salió de su cabeza impregnó primero la sábana santa y luego el sudario de Oviedo. Cleofás y otro discípulo van a Emaús. No se sabe quién era ese otro discípulo, si era José, el que llamaban el justo, si era Matías, no se sabe. Hay algunos que dicen que podía haber sido una mujer, no se sabe. El caso es que Jesús los acompaña, va como cuerpo glorioso. Dicen los teólogos que el cuerpo glorioso es como la máxima guapura que puedes tener tú en vida es la que tiene un cuerpo glorioso. Es decir, que a lo mejor Jesús lo habían visto los discípulos, pues en el ajetreo normal de la vida, no lo habían visto pues con su barba pulcramente puesta, o sea, todo bien, y no lo reconocen sino cuando parte el pan. No se sabe si era porque Jesús mira al cielo o porque lo hace muy rápido como en la multiplicación de los panes, no se sabe por qué. ¿Por qué? Pero lo reconocen cuando parte el pan. Y cuando llegan los dos discípulos de Maús,
se aparece Jesús. Y el pobre Tomás no estaba ahí. Y luego, 8 días después, una semana después, se aparece a Tomás y Tomás se derrumba. Señor mío y Dios mío, todavía muchos repetimos en la elevación esta jaculatoria como signo de fe hacia nuestro Señor. Es importante pensar lo que pongo yo aquí, que todos somos Tomás. A la hora de la verdad nos falta mucha fe. Les dice que vayan a Galilea y en Tabja, al sur de Cafarnaúm, donde os conté en las conferencias pasadas que había unas corrientes termales, se aparece a Pedro, Tomás, Natanael, Santiago el Mayor, Juan y otros dos, que no dice cuáles son los otros dos. Y este es el fenómeno de los peces. Esta es una foto tomada por mi esposa desde la orilla del mar de Galilea, desde la orilla del mar, donde tú de perfil ves dónde están los peces, pero la persona que está encima no es capaz de ver dónde están los peces, porque no logra ver este movimiento de perfil. Entonces Jesús les dice, tiren las redes a la derecha, y ahí resulta que era donde estaban los peces. El cuerpo glorioso con todas las mejores virtudes de la vida. Y entonces lo reconoce Juan y dice, es el Señor. Esto hoy es en la iglesia del primado de Pedro. Se llama del primado de Pedro, pero en realidad el primado de Pedro fue en Cesarea de Filipo. Pero se llama así. Es una iglesia, más bien una capilla franciscana de 1933, que se llama la Mensa Christi, es decir, el sitio donde comes con Cristo. Y interesante que están unas escaleras que la peregrina Egeria en el siglo IV fue una señora que fue a Tierra Santa y escribió como un diario y habla de esas escaleras en Tabja. Pedro inmediatamente que Juan le dice que es el Señor, salta desnudo al agua. No se sabe si Pedro era que pescaba desnudo, si se consideraba desnudo tener un trapo alrededor, y sacan 153 peces grandes. Jesús desde la orilla les estaba diciendo, muchachos, ¿tenéis algo que comer? Y Jesús come con ellos. El cuerpo glorioso puede comer. Come también. Les pregunta que si tiene algo que comer cuando se aparece a los 10 con los 2 discípulos de Maús. ¿Por qué? Pues porque resucitar es volver a la vida y si él volvió a la vida podía comer. Y Jesús, como quien dice, para asegurarles de que es él y que está vivo, por eso les dice, y también para que dejaran el letargo, tenéis algo que comer. O sea, y esta es una de las imágenes que a mí más me conmueve del Evangelio. Habíamos visto que Pedro había negado a Jesús 3 veces y que él se sentía mal. Y yo pienso que Jesús le había perdonado desde el mismo patio de Caifás, ya le había perdonado a Pedro, pero le pregunta 3 veces que si lo ama, me amas, apaciente, y Pedro le dice, sí, te amo, pero ¿me amas? Sí, sí, te amo. Y le pregunta por tercera vez, ¿me amas? Y Pedro se puso triste porque veía como que Jesús desconfiaba de que lo amara. Y nuevamente se derrumba a este hombre y le dice, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús hace eso para que las mismas 3 veces que lo negó, 3 veces le diga que lo ama, no para perdonarle, porque insisto que ya le había perdonado desde el patio de Caifás, sino para que Pedro se perdonara a sí mismo. Es muy bonito cómo tiene esa sensibilidad Jesús de hacer ese tipo de cosas. Y le dice que otro te ceñirá y te llevará donde tú no quieras. Se refiere al martirio de Pedro en la colina vaticana, en Roma en el 67, que es relatado por Orígenes, que es uno de los primeros padres de la iglesia.
y se aparecen en Samaria más de 500. Lo dice la primera carta a los Corintios. Y asciende al cielo, pero importante, volverá. Y esta es la capilla de la Ascensión en el Monte de los Olivos en Jerusalén. Y les pregunta, Galileos, ¿qué hacéis mirando al cielo? ¿Por qué? Porque eran galileos. No eran, no, insisto, el único judío entre los 12 era Judas Iscariote. Pues muchas gracias por haber asistido a este ciclo de conferencias. Espero que os haya gustado. Se aceptan sugerencias para mejorar, para profundizar en algún tema. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Lo sabíais todo? ¿No sabíais nada? Pero os sirve porque es que yo insisto que los cristianos muchas veces leemos el Evangelio y lo leemos descontextualizado. Leemos solamente el pasaje que nos toca en la misa o un capítulo del Evangelio y es completamente descontextualizado. Cuando entendemos todas estas cosas es cuando vemos, oh, pues es que me cuadra todo, o sea, cuadra todo, la nueva alianza. Pues la primera alianza que hizo con Noé, la segunda con Abraham, y alianza que quiere decir como una sociedad. Él se baja a ser hombre para hacer una sociedad con nosotros. Muy bonito. Bueno, muchachos, muchas gracias por asistir.